La Biblia nos enseña que debemos de tener una buena conciencia. En Primera de Pedro, capítulo 3, versículo del 16 al 18, dice: teniendo buena conciencia, para que en aquello que sois calumniados sean avergonzados los que difaman vuestra buena conducta en Cristo. Pues es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Seremos difamados. El texto está hablando de eso. Eso es una realidad. Vamos a recibir calumnias, difamaciones, pero el punto del texto no es ese, sino más bien el texto nos lleva a entender que es en la conciencia que nosotros tengamos, la conducta que mostramos ante las demás personas, es el testimonio que nosotros somos hijos de Dios. Vamos a padecer y experimentaremos mucho sufrimiento a causa de las calumnias, a causa de lo que nos digan, pero eso trae gloria a Dios. Cuando la conciencia es buena, trae gloria a Dios, pero cuando la conciencia es mala, no trae nada de gloria a Dios. Pero, ¿qué es tener una buena conciencia? Para poder entenderlo, hay que definir qué es la conciencia. Y para comprender un poco acerca de esto y poder aprender también a cultivar esa conciencia. La definición del diccionario Webster dice que la conciencia es la calidad o estado de ser consciente, es decir, un conocimiento y comprensión de que algo está sucediendo, algo está pasando o algo existe. Matthew Henry, un puritano, también decía, con respecto a la conciencia, él decía que la conciencia es buena cuando hace bien su oficio. Esa persona se encuentra en una condición triste en la que el pecado y el sufrimiento se encuentran. El pecado hace que el sufrimiento sea extremo, incómodo, destructivo. Seguramente es mejor sufrir por hacer el bien que por hacer el mal, independientemente de lo que sugiera a veces nuestra impaciencia natural. Entonces parece ser de que la conciencia está en cada uno de nosotros y va a generar algo. Y debido al pecado, la conciencia no funciona como debería de ser, no funciona de manera adecuada. Los puritanos enseñaron que debido a nuestra caída en Adán, la naturaleza humana tiende a engañarse a sí misma y retroceder. Los incrédulos también viven con una mala conciencia, ya sea porque se convencen, ellos mismos se autoconvencen y decir estamos en paz, y estamos en paz con Dios y con todas las personas, pero en realidad no lo están, porque se conforman a un estilo de vida en el que no están en paz con nadie, están en paz o tratan de estar en paz consigo mismos. Pero también hay diferentes estados de la conciencia. Se muestra en una conciencia con una condición pecaminosa, y vamos a mencionar algunas, no las vamos a explicar por cuestiones de tiempo, pero sí las vamos a mencionar para poder tener una mayor claridad acerca de esto. El primer estado es la conciencia temblorosa o la conciencia dudosa. Esta es la que es atribulada, la que acusa al alma de pecado y amenaza al alma con la ira de Dios y la expectativa de la muerte y el juicio. Es el alma que duda, que vive en suspenso, intranquila, sin saber apenas si es más pecaminoso creer en algo o dudar o no presumir. Mantiene una duda todo el tiempo. Luego está la conciencia moralista. Esta conciencia tiene algunos elementos buenos porque se basa en la ley de Dios, pero a la final es superficial. Solamente son actos morales. Luego sigue la conciencia escrupulosa. La conciencia escrupulosa es, en muchos sentidos, una forma falsa de buena conciencia, que aprovecha mucho la religiosidad, se esconde detrás de lo religioso, se esconde detrás de la moralidad, hace una apariencia y es el escrúpulo el que lo maneja.
Luego está la conciencia errante. Esta conciencia incluye varias formas, pero de ignorancia y percepción. Una percepción e una ignorancia que es totalmente errónea porque aplica de manera incorrecta la palabra de Dios. Luego está la conciencia somnolienta. La conciencia somnolienta hace que los pecadores sean indiferentes a la realidad. Las verdades de las Escrituras no les interesan. Vive o trata de vivir engañado lo más que se pueda, detrás de cualquier cosa que lo pueda distraer o hacerlo sentir bien. La conciencia cauterizada, quizás la que más peligrosa de todas, yo considero que es esta. Y concuerda con lo que los puritanos decían que es la peor de todas las conciencias, porque pone a las personas casi más allá de la esperanza de salvación. Es decir, una persona con una conciencia cauterizada, y vamos a profundizar un poco más en esto, es aquella en la que ya no le importa lo que ha hecho, ya no siente ningún remordimiento. Es decir, pequé, no pasó nada, ok, lo vuelvo a hacer, oh, no pasó nada, ok, vuelvo a hacerlo, sigue sin pasar nada, y ya de pronto se hace una práctica. Y es necesario mencionar que si nosotros tuviéramos solo la conciencia como único castigo por todos los actos de maldad que nosotros hemos hecho, sería más que suficiente para que reflexionáramos en no volver a cometer dichos actos. El dolor que la conciencia causa es sumamente duro. Entre las miserias que la mente puede llegar a tener, en lo que la mente está expuesta con respecto a esto de dolor en la conciencia, no hay nada más intolerable y nada más irremediable que el remordimiento de la conciencia. El remordimiento tiene la característica de que es renovado y renueva todos los recuerdos con una nitidez de aquella mala acción que hemos cometido. Pero la conciencia cauterizada va en función de resistirse de manera constante a la voz de esta misma conciencia, la cual genera que no tengamos ningún remordimiento por ciertos pecados. 1 Timoteo 4, del 1 al 2 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia, prohibiendo casarse y mandando abstenerse de alimentos que Dios ha creado para que con acción de gracias participen de ellos, los que creen y que han conocido la verdad. Por lo general, una persona con una mente cauterizada es un falso maestro, alguien que tuerce totalmente las enseñanzas. Sin embargo, lo que parece ser una falta de sensibilidad moral, no es más que un dormir. Es una conciencia que está dormida. Aunque la conciencia no parece atormentarnos por un periodo de tiempo, en un momento inesperado y en las circunstancias más inconvenientes, la conciencia puede despertar y ejercer un poder aún más fuerte que el que se había experimentado jamás. Para poder entender esto y qué es lo que está pasando con respecto a la conciencia, voy a dividir la enseñanza en 3 puntos. El primero de ellos es el doloroso despertar de la conciencia. Número 2, la búsqueda de evitar la agonía del remordimiento. Número 3, guardar una buena conciencia con tu mirada puesta en la cruz. Y el propósito de estos puntos es que ustedes sean motivados realmente a cultivar una buena conciencia y que procuren obtener esta bendición con una mirada puesta en Jesucristo, con la mirada puesta en la cruz. Vamos a empezar con el primer punto, el doloroso despertar de la conciencia. En los pasajes de la Escritura hay un texto que en lo personal yo considero que es el más adecuado para poder entender a qué nos referimos con esto.
Cuando la conciencia aparentemente dormida despierta y el dolor del remordimiento comienza a estremecer todo nuestro ser, la conciencia que estaba aparentemente dormida golpea con toda su furia y el dolor te embarga de una manera que la culpa te gobierna en todo momento. Los hermanos de José intentaron matarlo en Génesis. Usted se recuerda, José fue lanzado a un hoyo y después terminó siendo vendido. Los celos y envidias llevaron a los hermanos de José a que buscaran la muerte, buscaron asesinarlo. Pero en un giro de los eventos, terminaron vendiéndolo. Fue Judá quien a la final les dijo, no lo matemos y saquemos un poco de ganancia con esto. Entonces, pasó el tiempo y los hermanos de José casi parecían haber olvidado su conducta cruel y poco natural al venderlo para ser esclavo de un país extranjero. Sin embargo, después de muchos años, cuando se encontraron envueltos ellos en dificultades y peligros en esa misma zona, en esa misma tierra, el recuerdo del crimen que habían cometido regresó rápida y dolorosamente a sus mentes, provocando unas confesiones mutuas de culpabilidad. Génesis 42:21 dice, entonces se dijeron uno al otro, verdaderamente somos culpables en cuanto a nuestro hermano, porque vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no lo escuchábamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Las circunstancias los llevaron a ellos a que en un momento determinado la roca del remordimiento los aplastó de una forma que su angustia los hizo recordar lo que habían hecho en contra de su hermano más pequeño, al que ellos debían de cuidar, al que ellos debían de enseñarle. Los celos y la envidia lo llevaron a buscar matarlo y al final deshacerse de él. Pero la culpa comenzó a llegar tan fuerte que comenzaron a entrar en una gran angustia. Llegó un momento en el que se vieron expuestos de manera clara en lo que habían hecho. Génesis 44:16 dice, entonces dijo Judá, ¿qué podemos decir a mi señor? ¿Qué podemos hablar? ¿Y cómo nos vamos a justificar de esto que hemos hecho? Dios ha descubierto la iniquidad de tus siervos. He aquí, somos esclavos de mi Señor, tanto nosotros como aquel en cuyo poder fue encontrada la copa. Y es interesante que Judá, en este contexto, para los que han leído el pasaje y la historia, se darán cuenta de que Judá fue el promotor de la venta de José. Unos capítulos después, Judá estaba dispuesto a dar su vida por su hermano más pequeño, Benjamín, para que no muriera o que no quedara como esclavo en Egipto. ¿Qué habrá pasado con Judá? Por un momento estuvo dispuesto a asesinar a uno de sus hermanos, por el otro, dispuesto a defender al último. Dios en su soberano decreto preserva la vida de José para que ellos pudiesen cuidar a su familia y así aquella simiente prometida fuese preservada. Fue Judá el que había sido el promotor de asesinar a su hermano, que luego él tiene ese cambio y la simiente prometida viene de esa línea, de ese linaje. Muchos de nosotros hemos experimentado y hemos vivido situaciones similares. ¿Vives con un remordimiento que te estremece? ¿Quisieras regresar el tiempo y deshacer lo que en un momento hiciste o causaste? ¿Sufres por algo que has hecho de tal manera que tus lágrimas brotan en lo secreto? ¿La conciencia te golpea de una manera tal que te desespera tanto y te lleva a tener pensamientos en contra de ti mismo, en contra de tu integridad?
Eso me lleva al segundo punto, la búsqueda de evitar la agonía del remordimiento. Es tan insoportable que lo que hacemos muchas veces es buscar huir de esto. La conciencia, como les dije, ya no funciona de manera correcta. El hombre pecaminoso no tiene la conciencia correcta y buscamos frecuentemente evitar los dolorosos golpes de nuestra conciencia que está culpable y está buscando que nosotros suframos cada día más. Y lo que buscamos muchas veces es cambiarnos de lugar, olvidarnos de esto, evitar un lugar en específico. Hice algo y mi conciencia me trae un remordimiento en casa. Hice algo en contra de mis padres, me voy de la casa. Hice algo en el colegio, hice algo en la universidad, me voy del colegio, me voy de la universidad, ya no quiero estar ahí. Y buscamos poner un remedio, pero este remedio es inefectivo. Porque el transgresor puede llegar a atravesar los océanos, subir la montaña más alta del mundo, ir a los lugares que son inhabitables, y sin embargo no podrá jamás ir lejos y esconderse de ninguna forma de aquello que le atormenta, la culpa. Siempre lo va a encontrar. Porque la agonía del remordimiento es tan fuerte que se vuelve intolerable, de manera que la culpa de la maldad conduce a muchos hasta la muerte. ¿Existirá algún hombre que no haya cometido pecado y que cuyo recuerdo no le cause un dolor real? La respuesta es no. Todos somos golpeados por el remordimiento, por la conciencia. Frecuentemente estas acciones surgen en nuestra mente al contemplar el pasado. Recordamos lo que pasó, lo que sucedió. No hay un esfuerzo humano que pueda borrar tales cosas de la memoria. Es imposible. Podemos apartar la mirada por un momento del objeto desagradable, pero el pensamiento doloroso siempre va a volver. Siempre. Un teólogo llamado Nathanael Vincent escribió: esta cosa llamada conciencia está en todos. No hay hombre sin él. Bien puede suponerse un hombre sin entendimiento como sin conciencia, y sin poder para saber nada, como sin poder para reflexionar sobre sí mismo. Toda alma razonable, capaz tanto del pecado como de la gracia, está dotada de un poder de reflexión sobre sí mismo, para que el pecado sea condenado y la gracia sea aprobada. No podemos huir de la conciencia. La conciencia va a tratar con nosotros siempre. No podemos huir de la conciencia porque Dios ha establecido su autoridad en nosotros, de tal manera que nosotros mismos nos juzguemos a nosotros mismos. Y esto es la naturaleza misma de la conciencia. Según los puritanos, la conciencia es un aspecto universal de la naturaleza humana por el cual Dios ha establecido su autoridad en el alma, para que los hombres se juzguen a sí mismos racionalmente. La conciencia es una herramienta para que nosotros juzguemos constantemente nuestros actos. ¿Estás buscando escapar de tu conciencia? ¿Buscas calmar los gritos desesperados de tu conciencia que clama en arrepentimiento y que vienen contra ti? ¿Dónde buscas callar la conciencia? ¿En tu ocio? ¿Con tus amigos? ¿Distracciones en internet? ¿Huyes de tu conciencia quizás con el servicio en la iglesia? ¿Tratas de calmar los gritos que hace tu conciencia sirviendo en la iglesia? Aparentando piedad, aparentando ser buen hijo. Buscamos huir siempre de la conciencia. Si ese es el caso, debemos considerar que aquellos que niegan la existencia de una conciencia están motivados más por su pecado que por su fe. Nathanael Vincent sigue escribiendo y dice: la verdadera causa por la que los pecadores
tontamente dicen que no existe tal cosa como la conciencia, es esta: la conciencia los maldice, los reprocha y los inquieta. Y ellos primero, deseando que no exista tal cosa, emplean su razón corrupta para argumentar en contra de eso. No pasa nada, tranquilo. Mira, pero esto... No, a mí no. Me da igual. Seguro. Cuando la conciencia despierta, es un tormento para cada uno de nosotros. ¿Por qué negamos e ignoramos la conciencia debido a nuestro pecado? Bueno, esa es la exhortación bíblica, porque nosotros hacemos eso. La exhortación bíblica es a cultivar una buena conciencia. La Escritura nos instruye para realizar esto. 1 Timoteo 1:5 dice: pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Entonces, la conciencia lo que viene a hacer es que expresa la conciencia moral o el autoconocimiento que tenemos bajo Dios y en la presencia de Dios de haber hecho algo bueno o algo malo. En pocas palabras, la conciencia es el conocimiento crítico de nuestros pensamientos. Aquello que decimos, nuestras palabras, nuestras acciones, cómo Dios nos conoce. Ahí es donde la conciencia actúa. El conocimiento y la conciencia se informan mutuamente. Cuando nosotros conocemos a Dios, entre más conocemos a Dios, nuestra conciencia opera de mejor forma. Y no podemos huir de la conciencia. Dios nos creó con una conciencia y nos creó para que ésta haga su función. ¿Cuál es la función de la conciencia? Dirigirnos hacia Dios, darnos una dirección. En esa relación con Dios, la conciencia nos lleva directamente a la cruz. Es aquella conciencia que te acusa todo el tiempo de que lo que has hecho ha violentado la santidad de Dios. Es lo que hace que en un momento determinado tú mires hacia el cielo, voltees a ver a la Escritura y encuentres en los pasajes el sacrificio de Jesucristo. Eso me lleva al punto número 3. Guardar una conciencia con tu mirada puesta en la cruz. Pareciera ser que todo lo que hemos hablado es sombrío, pareciera de que, mi conciencia entonces tengo que temerle, me va a aterrar, pero nosotros tenemos que tener en cuenta que cuando estamos con una claridad en Cristo, ahora la conciencia es restaurada. Al ser restaurados en Cristo, también lo es nuestra conciencia. Debido a esto, cuando buscamos aconsejarlos a todos ustedes como jóvenes hermanos a guardar una conciencia buena, lo que queremos decir en realidad es que debemos procurar obtener la bendición de una buena conciencia por medio del sacrificio de Jesucristo. Primera de Pedro 3:18 dice: porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Cuando la conciencia venga de manera violenta a querer tumbarte en lugar de huir de ella, tú lo que debes hacer es buscar la cruz, donde la sangre de Jesucristo ha sido rociada. Como lo dice en Hebreos 12:24, dice: y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. La conciencia jamás, nunca va a obtener la paz verdadera hasta que el alma no es justificada y el pecado ha sido perdonado. Mientras la ley no se cumpla a nuestro favor y mientras exige venganza en contra nuestra por causa de nuestros pecados, no hay nada que pueda traerte paz en todo el universo, pero sí lo hace la cruz. Cuando por medio de la fe, el alma comprende la expiación, aquellos pecados que han sido perdonados en Cristo. Y cuando ve que aquellas demandas de la ley ya fueron pagadas en la cruz. No solamente queda satisfecha la justicia, sino que se despliega de forma gloriosa. Quedamos libres de la agonía.
la agonía que causa la culpa. Es ahí, justamente ahí, hasta entonces, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, llena el alma y la llena de una manera tal que el gran secreto de la paz genuina es ejercer una fe viva en la sangre de Jesucristo. Filipenses 4, del 6 al 7 dice lo siguiente: por nada estéis afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. ¿Qué cosas te atormentan? ¿De qué te recuerda tu conciencia? Cosas que hiciste en el pasado. Debemos llevarlas a la cruz. Debemos cultivar una buena conciencia. Y de manera práctica vamos a ver 3 puntos que yo les invito a que puedan considerar mucho para poder hacer esto, cultivar una buena conciencia. El primero de ellos es alimentar la conciencia con la Escritura. Si la conciencia no se guía por las Escrituras, seguirá funcionando, pero de acuerdo con normas inadecuadas. No va a condenar cuando debe de hacerlo, justificará cosas que no deben de justificarse, y lo que pareciera ser la voz de Dios, no va a ser la voz de Dios. Si la conciencia no se fundamenta, no es guiada por las Escrituras, la conciencia continuará haciéndolo, pero lo va a hacer mal. Cuando debe de actuar de manera justa, no lo va a hacer. Y lo que podría ser la voz de Dios no es esa, sino que es mi pecado. La sensación de ser juzgado por alguien externo siempre va a ser evidente, siempre va a seguir. Pero los estándares por los que opera la conciencia van a ser inadecuados. Pensarás de manera equivocada que cuando alguien te confronta tu pecado, lo que quiere es fastidiarte, criticarte, pero una conciencia adecuada, fundamentada en la Escritura, va a entender que eso es un cuido para ti. La conciencia falsamente instruida puede justificar lo que se ha hecho, pero la persona aún puede ser un pecador no perdonado ante los ojos de Dios. Solamente alimentando la conciencia con la Escritura nos va a permitir entender esto. Número 2, la conciencia aplicada al Evangelio. Todos los hombres somos pecadores, somos caídos. Solamente una conciencia aplicada al Evangelio puede traer paz. Y nosotros debemos ser expuestos al pecado tanto desde el púlpito como en lo privado, para ir como pecadores a la contrición, para que eso te lleve a una confesión, para que te lleve a un arrepentimiento y así ser llevados a Jesucristo. Es importante notar que es por el Espíritu Santo que la conciencia se aferra al Evangelio por la fe en la sangre de Jesucristo. Encontrarás la paz con Dios y tiene una creciente seguridad de la salvación. Tus pecados pasados ya no te van a atormentar, porque ya fueron perdonados en la cruz. El Evangelio. Nueva criatura. Número 3. Ejercitar la conciencia con un autoexamen. Ejercitar la conciencia es una disciplina que tiene como nombre el autoexamen. Y de acuerdo con las Escrituras en general y con la ley moral de Dios, es bueno ejercitar y ponerme como un autoexamen. ¿Qué dice la Biblia con respecto a mi vida? ¿Qué dice la Biblia con respecto a esto? ¿He mentido? ¿He dejado de amar a Dios? ¿He codiciado?
Autoexamen todos los días. Esto incluye hacerse preguntas para saber si realmente estamos caminando en obediencia. Una obediencia a la palabra. Debemos de preguntarnos si nosotros estamos progresando en el camino de la obediencia y la mejor ruta que podemos empezar a tomar es los mandamientos. Y el resumen de ellos, lo que Jesús dijo, amar a Dios sobre todo y también amar a tu prójimo. Estos les van a permitir poder ejercitar la conciencia con un buen autoexamen. Eso es para poder cultivarla. Pero como todo cultivo también da fruto, ¿cuál sería el fruto, Orlando, de poder cosechar una buena, de poder cultivar una buena conciencia? ¿Qué voy a tener como fruto? Bueno, todo cultivo da fruto. Y el buen cultivo de la conciencia te dará buen fruto. Vas a cultivar cosechas y las vas a vivir a diario, en cada actividad de tu vida. Les compartiré 4 frutos de lo que esto produce y van a ser evidentes. Van a ser evidentes en su vida diaria cuando cultiven una buena conciencia. El primero de ellos es: una buena conciencia actúa a partir del conocimiento de la palabra de Dios. Esto lo que promueve es la obediencia bíblica, como la libertad en lugar de un legalismo, en actuar de manera legalista o descuidarse del pecado. El segundo es tener una buena conciencia. Ese te va a generar el temor hacia Dios. Te va a liberar del temor hacia los hombres cuando te estén criticando, cuando te estén diciendo que cambies tu vida, que hagas lo otro, que tú piensas que son críticas. No le temerás a ellos, le temerás a Dios. Y en cuanto a las quejas que puedes recibir, las calumnias que puedas recibir, una buena conciencia te mantendrá firme. Una buena conciencia, tercero, es que no promueve el legalismo. Lo que hace es tener una libertad, porque ya no buscas en tus fuerzas llegar a cumplir las cosas. Tienes una libertad de obedecer a Dios a pesar de la oposición que pueda haber de varias personas, a pesar de la oposición que pueda haber de tu pecado. Vas a tener esa libertad. Cuarto, una buena conciencia da templanza para que actúes con valor, para que actúes de manera valiente ante tus enemigos. Así como el apóstol Pablo contempló cuando él estaba en el concilio, él se dio cuenta que sus hermanos, los apóstoles, ellos que habían estado presentes con Jesucristo, comenzaron a actuar de manera indiferente en contra de los gentiles. El apóstol Pablo, de manera valiente, sin ningún temor, los confrontó, sin ningún miedo, porque su conciencia estaba tranquila. Amado hermano, cultiva una buena conciencia y disfruta en Cristo los frutos de esa misma conciencia buena. La culpa no puede apartarte del amor de Cristo, no debe de hacerlo. Ya hemos sido justificados, ya hemos sido perdonados en la cruz. ¿Has pecado nuevamente? Confiesa tu pecado delante de Cristo. Lleva tu pecado al lugar donde la sangre rociada de Jesucristo fue esparcida. Está para nosotros. Confiesa tus pecados y mi consejo es que lo hagas a diario. Acude donde la sangre ha sido rociada. Esa es la cruz. Mi ruego es que Dios les pueda conceder a todos una firme columna vertebral en donde una buena conciencia ante Él les dé esa paz, que aún haya sido un pecado quizás considerado como los más sucios, ya fueron limpios por la sangre de Cristo. Vamos a orar.